Boreal Televisión presenta. Opinando. Amigos, saludos. Aquí estamos en su programa Opinando. Es jueves hoy. Los jueves siempre tenemos una conversación con amigos del programa. Decimos una conversación porque tratamos de que esto no sea una entrevista, sino, como lo hemos dicho en otras ocasiones, una conversación como si estuviéramos en la sala, es más, hasta en el patio. En algún momento esta entrevista con el profesor Izquierdo lo vamos a hacer, profesor, allá en el patio suyo, allá, donde están los gallos. Yo encantado. Sí, ahí escuchamos a los gallos y a las gallinas y hacemos un desayuno que ya yo me lo he dado ya, con unos huevitos criollos y una yuca que se cosecha ahí mismo en el patio. Profesor, ¿cómo está todo? Saludos. Muy bien, saludos. Yo me siento muy bien. Encantado que tú estés bien también, porque estuvimos antes de comenzar hablando de tu salud y me alegra bastante que todo evolucione bien. Sí, sí. Profesor, su niñez, ¿de dónde usted nació? Usted es de Santiago. Mira. ¿Y de qué barrio, de qué zona? Déjame decirte, el papá mío nació en Monción. Los Izquierdos son de la línea noroeste, Montecristi y Monción. Sí. Pero mi papá lo trajeron pequeñito, el papá de mi papá murió. ¿A Santiago? Sí, a Santiago. Y se crió aquí en Santiago. Se crió en la finca de Luciano Díaz. Mi papá fue hermano de crianza de Ambiori Díaz Estrella. Ambiori Díaz Estrella. Se criaron en una finca ahí donde está Cerro Hermoso, ahora mismo. Okay. Entonces, mi mamá es hija de Lucas Reynoso, que es de Guravero. Sí, y de Reynoso. Sí, y María Méndez, que es guravera también. Sí, entonces vivían en Gurabo. Entonces, como mi papá vivía en Cerro Hermoso, que es Gurabo, sí. Ahí se conocieron. De manera que mi origen, yo nací... ¿De Guravero? Sí, no, yo nací en Villa Progreso, en Los Cerritos, lo que hoy se llaman Los Cerritos, los Cerros de Gurabo. Sí. Yo nací ahí y me crié en Villa Progreso. ¿Y la niñez? Bueno, pasé hasta los 13 años, casi 14, ahí en Villa Progreso, y luego me trasladé de Santiago a Santo Domingo, y allá me hice hombre. Viví de los 14 años a los 24. ¿Usted se fue a los 14? Y vine a los 24. ¿Y a qué usted fue a la capital? ¿A estudiar? Exiliado económico. Yo soy hijo de madre soltera, 5 muchachos. Wow. La mamá mía no quería que yo vendiera, ni limpiara zapatos, ni vendiera. Se parece a la historia mía. Y ella no quería nada de eso. Mi mamá no quería nada de eso. Nada, lo que quería era que estudiáramos. Ella vivía reventada. Sí. Y como yo soy el varón más grande, yo soy el segundo, pero el varón más grande. Y entonces yo pensé, no, pero yo tengo que hacer algo para ayudar a la mamá mía. Me toca esa historia a mí, me toca en lo más profundo porque mi mamá era así. Mi mamá no aceptaba que yo hiciera nada. Yo me crié en Los Cambrones, en Mao. Entonces en ese barrio toda la juventud estaba inmersa, toda la juventud estaba trabajando agricultura en la finca Bogar. Echando días. Sí, o en la finca de los tíos, Darío Tío. ¿Ustedes conocen a Darío Tío? Sí, claro. Gran dirigente del PLD. Y los Bogar. Sí, los Bogar. Entonces la juventud en eso, jugando dados, jugando billar. La mamá mía lo que quería era que estudiáramos. Sí, en un cabaret famoso cerca de donde yo me crié, el Bombillo Rojo, la Gallera, el Matadero, en ese ambiente, y mi mamá me dijo, no te quiero en Los Cambrones. Digo yo, ajá, ¿y qué hago? Vete para el pueblo. Usted sabe que siempre, antes en los pueblos, en las ciudades, el que vivía en los barrios siempre entendía que el pueblo era el centro de la ciudad. Sí, así es. Nunca me quiso ahí, siempre, y mi madre explotaba también. Mi mamá le lavaba y le planchaba. Lavaba y planchaba por paga. A 15 guardias. Cuando la guardia había que donarle la ropa y planchar. Sí, mi mamá claro. Planchaba con plancha con plancha de carbón, en leña. Oh, sí, me tocó cuando usted me dijo eso, de que su mamá era así. Entonces, a los 14 años me voy para donde unos tíos míos que tenían un colmado en Villa Consuelo. Y era un colmado grande, tenían 6 empleados. Y yo me fui de vacaciones, las vacaciones de diciembre.
Y vi ahí la posibilidad de quedarme. Yo decía, por lo menos aquí yo no voy a ganar dinero donde mi tío, pero ya mi mamá va a mantener 4, no va a No es mantener carga, 5. no es una Yo carga. me le voy a quitar la carga. Y así lo hice. Y estudió allá, Sí, comenzó a estudiar. allá me inscribí en la Escuela República Dominicana. Yo aquí estudiaba en el Colegio de la Esperanza, porque Sí, mi papá trabajaba en la sí. tabacalera. Allá pasé a la República Dominicana y luego pasé a 8º curso a un colegio que fundó Narcisazo González. Narcisazo fue maestro mío. Narcisazo. Él fundó un colegio, se llamaba José Martí. Oye, eso. Ese colegio estaba en la Mauricio Valle, llegando al hermano Pinzón en Villa Consuelo. Y eso fue a la luz de la nueva pedagogía de inicio de los años 70, donde se entendía que un muchacho debía salir de la escuela activamente productivo. Se llamaba, era activamente, cuando tú salieras de bachillerato, tú eras un ente productivo y socialmente activo. ¿Sí? Allá nos enseñaron cómo se hacía periodismo, cómo se hacía un periódico, nos enseñaron, yo no tenía mucho tiempo para participar, pero habían grupos de teatro y todas esas cosas, y nos enseñaron Era un especialista, Narcisazo, en eso de prensa y en eso de teatro. Sí, sí, y sobre todo nos enseñaron a estudiar filosofía. Nosotros estudiamos filosofía marxista, filosofía, el materialismo. Sí, nos introdujeron en un ambiente que yo le se daba agradecí. mucho en esa época de la juventud porque existía mucho el movimiento clubil. El movimiento, Todos los movimientos pueblos clubistas. habían Yo te estoy clubes. hablando de los años 70. Sí, Te estoy hablando de la sí. década de los 70. Entonces, ¿cómo usted vuelve para acá? Pues, a los 24 años, después que ya usted tiene prácticamente 10 años. 23 para 24. ¿Y ¿Qué entonces, pasa? cómo retorna? Yo estudio en la universidad, en la UAS. Los tíos míos no me querían dar, sobre todo la tía, no me quería dar el tiempo para yo estudiar en la universidad. Y entonces tuve que inscribirme sabatino, porque yo trabajaba de 7 de la mañana a 11 de la noche en el colmado. Y los domingos hasta la 1 de la tarde. Y entonces me dieron el sábado, y yo tenía entonces que trabajar el domingo. Y me dieron el sábado para ir a la UAS. Y ahí tuve una novia, la novia me salió embarazada, de Jariski, el hijo mayor mío, una muchacha con 15 años. Y usted Yo con- 23, y usted con 20 y pico. 23. Y en esa situación tuve que arrancar para acá, para mi casa, donde mi mamá, y ver cómo yo seguía estudiando. Entonces iba a los sábados a la capital y estudiaba en la capital hasta que logré quitarme de ahí e inscribirme en Mao a estudiar educación. Luego ya conseguí trabajo en el año 80. ¿Y cómo usted se enrola en el movimiento? Porque usted es muy famoso y ha trabajado muchísimo en el movimiento Gremial. sindical, gremial, en la ADP. Mira, Roberto, nosotros vivíamos en Los Cerros y mi abuelo tuvieron 6 hijos y ellos le dieron su solarcito a cada hijo para que hiciera su casa. Tenía una tía que tenía 10 hijos, nosotros éramos 5, otra tenía 2, otro tenía 6 y vivíamos todos ahí. Mi mamá, los papás a veces tienen preferencia por hijos y mi mamá era la no preferida. Si a mi abuela era negra y mi abuelo era Reynoso, estoy hablando de los papás de mi mamá, un hombre blanco, como será puro porque no Eso tenía... pasaba con mucha frecuencia antes. No tenía liga de dominicanos. Entonces, eran 3 hembras y 3 varones. Las 3 hembras, de las 3 hembras, siendo mi abuela una negra, pero una negra con cuerpo. Sí. Esas muchachas salieron 2 mujeres blancas, pero con el cuerpo de negra. 2 estrellas. Mi mamá salió blanquita, pero era la más feita. Y entonces la echaron a un lado. Mi abuela andaba con Se su... estilaba mucho antes eso. Mi abuela andaba con sus 2 trofeos, tú sabes que se llamaba los domingos, se salía a la ciudad y ella andaba con sus 2 trofeos, sus hijas hermosas. Y a la mamá mía entonces las dejaban lavando, las dejaban cocinando, las dejaban limpiando. Y bueno, la tenían al menos. ¿Qué pasa? Que al nacer en el mismo sitio, los hijos de ella estaban al menos, eran menos también que los otros hijos. Los otros eran más nietos que nosotros. Y eso a mí me tocó de alguna manera porque algunos tíos y alguna gente, como uno no eran de los preferidos, como que abusaban de uno. Y eso a mí me tocó y yo siempre decía, yo quisiera que Dios, porque mi familia es muy religiosa, mi mamá es evangélica, y bueno, nos introdujo en la religión temprano, y yo le pedí a Dios que me hiciera grande y fuerte para defender a los más débiles.
Pero en esa época, grande y fuerte era de cuerpo y De físico, cuerpo y porque se físico. pensaba en la fuerza física. Sí. Luego me di cuenta que ya no es la fuerza física, sino la fuerza mental, intelectual. Porque Que la había que inteligencia y la fuerza de aquí que para había que arriba. estudiar. Y eso hizo que yo lo que quisiera era ligarme a los movimientos sociales. Y por eso, cuando comienzo a estudiar educación, me nombran. A mí me nombró el señor Reyes, que era en el gobierno de Hipólito, en el año 79-80, era subsecretario de Educación evangélico. Conocí a mi mamá y como yo estaba estudiando educación, 80 no era Hipólito. Guzmán. Guzmán. Ahí él me nombra en educación y yo paso a trabajar en la escuela de Ciruelito en la noche. Cuando yo entré, cobré al mes y pico, cosa que no era usual en educación. Y me preguntan, un día estamos sentados en la escuela, en la nocturna, estamos sentados 5 maestros. Y cuando me entregan el cheque, me dice uno, ¿cómo? ¿Y a ti te entregaron el cheque? Digo yo, sí, porque... Dice, ¿y no te quitaron nada? Digo, ¿cómo que me quitaron nada? Digo yo, ¿cómo que me quitaron nada? Dice, no, cuando a mí me nombraron, yo tuve que dar mis 3 primeros cheques. Digo, ¿qué? Y el otro dice, sí, yo tuve que dar medio cheque durante tanto tiempo. Wow. Y cuando me están diciendo lo que pasa, en educación, yo creo que educación, que los maestros son probos, que los que dirigen el sistema son gente, pues son maestros, eso es la mentalidad mía. Un profesor no puede hacer eso. Y hay una muchacha buena moza que está ahí, le digo yo, ¿y usted? Y la muchacha se le aguaron los ojos y dice, no, yo estoy cubriendo una licencia por gestación, que eran 3 meses. Y me dice ella, y digo yo, ¿pero tú estudiaste educación? Me dice que sí. Y digo yo, ¿por qué no te nombran? Y dice, no, porque yo fui y me iban a nombrar y el inspector, que se llamaba así, me dijo que yo tenía que beberme 2 cervezas, que de una vuelta con carajo. él. Y entonces, una gente que yo conocía. Sí. Y a mí eso me impactó tanto. Y en el sistema educativo eso se da. Entonces, inmediatamente yo vi eso, digo, esto hay que cambiarlo. Entonces me metí a la ADP. Y la ADP cambiamos eso, ¿eh? Tú puedes hablar de la ADP y la cosa, pero la ADP erradicó esa corrupción y erradicó ese tipo de proceder. Sí. Lo erradicó de las escuelas. Ningún director, ningún supervisor se atrevía a marcharle a una maestra, porque la ADP eso no lo permitía. ¿Cómo te llega al PLD? Bueno, a mí lo que me interesa realmente es el movimiento social, la política. Me enredo allá con la línea roja de 14 de junio, que no es la línea roja del 61, 62. Esta es la línea roja de Esteban Díaz Jaque, de estos muchachos. Sí, porque la otra era de Manolo. Sí, y yo cuando eso era un niñito. Me enredo ahí, comienzo a recibir el periódico y me ligo con ellos. Esa era la línea roja. Sí. El otro era Movimiento Revolucionario 14 de junio. Y esta era la línea roja, de Esteban Díaz Jaque, de González Pinoza, que están ahí todavía, etcétera. Bueno, pero me doy cuenta como que ese movimiento, de una vez, el primer día que me reúno en un círculo, me dan 50 periódicos porque yo salga a las 12 de la noche a meterlo por abajo de la puerta. En una época de Balaguer. En la época de Balaguer y de la banda colorada. Y cuando yo leo los periódicos, esos periódicos estaban el tema pro chino, pro ruso, y yo no lo entendía, y yo era estudiante de secundaria, y cuando me reúno con el asesor, le digo, ven acá, pero este periódico, el que lo lee, esto es para obreros, ningún obrero tiene nivel para entender eso, y para entender esta lucha y cosas así. No, bueno, me dio una explicación ahí, no me gustó mucho. Estudiando con un amigo, recuérdate que estudiaba en el Colegio José Martí, que había una tendencia a ese tipo de movimientos. El Colegio Narcisazo González, que estaba en esos movimientos. Hay un amigo mío, se llama Valentín López Ulloa, que llegó igualito que yo, a la misma edad que yo, a los 14 años, al barrio, pero a trabajar en una ebanistería de sus tíos. Y yo llegué al colmado de mis tíos. Y estudiábamos juntos, muchachos buenos, aplicados, y nos íbamos a estudiábamos en el mismo curso, en el José Martí. Y mientras yo estudiaba, que estábamos haciendo, yo este periódico también hecho, Vanguardia del Pueblo, tratando temas de la Golfan Western, del norteamericano, y una cosa también hecha, y tan cosas,
Y hermano, ¿y este periódico? No, ese periódico no lo venden así, eso hay que inscribirse. Y yo me suscribí a Vanguardia del Pueblo. Y yo los martes en la noche estaba desesperadamente esperando a Vanguardia del Pueblo por los temas de fondo que trataba ese Que periódico. don Juan estaba muy pendiente de ese periódico siempre. Así es. Y entonces ese periódico es que me conquista a mí. Yo me acerco al PLD y ya en el año 77 ya yo estoy ligado al PLD. Ligado al PLD. En el PLD no se entraba así, pero ya yo asistía No a había las que hacer el actividades. círculo de estudio. Sí, no, primero que había que hacer Primero había que hacer amigos, amigos. de un CTP, un comité de amigos PLDistas. Comité de amigos y después entraba entonces. Y había que suscribirse al periódico, recibir el periódico, y bueno, una serie de cosas. Yo cumplí con todo eso. Pero ya en el 77 ya yo estaba atento a todas las actividades del PLD, fui a las actividades. O sea que usted tiene 25, 35. 41 años. Tiene 41 años ya en el PLD. Así es. ¿Cómo usted se siente con 41 años en el PLD y que sucedan cuestiones como las que están pasando ahora en el partido, que lo afectan a usted porque a usted lo han marginado? Usted tiene tiempo marginado en el PLD. Al partido que usted le ha dado más de la mitad de su vida, porque usted no tiene 80 años. No, el 66% de mi vida. Este Yo tengo 62. Sí. Yo he dado Exacto. 66%. 62 y duró 40 y pico, tiene 40 y tanto. ¿Cómo usted se siente? ¿Cuál es el rumbo del PLD? Mira, Roberto, uno se preocupa, uno dice, bueno, nada es perfecto, ninguna obra de los hombres es perfecta. Yo he obrado con entusiasmo, con respeto, con esmero. He tratado de asumir todas las responsabilidades que me han dado en el PLD. No se ha producido ningún tipo de cuestionamiento ni escándalo en mi alrededor que tenga ni que riña con la moral ni con ningún tipo de cosas, porque yo me formé para eso. Bueno, pero como ocurren las cosas, yo era el coordinador del equipo de Danilo Medina aquí, del 99, cuando él salió, que formó un equipo. Yo fui su coordinador hasta el 2006, cuando él enfrentó a Leonel Fernández. Cuando él decide enfrentar a Leonel Fernández, recuérdate que Danilo era del equipo de Leonel. Sí. Era el operativo de Leonel. Operativo. De Leonel. Y cuando ganamos las elecciones en el 96, Leonel lo designa su secretario. El ministro de la presidencia. Lo que es el ministro. Para nombrar a todos los compañeros. Y él fue que nombró a todo el mundo y resolvía todo. Y ahí fue que Danilo hizo su base para hacer. Entonces, hizo su equipo. El presidente Fernández, a mí, yo lo conocí en Villajuana, lo conocí en aquella época, muchacho también. Nos conocimos, tuvimos algunos encuentros, pero en su gobierno él me distinguía mucho, donde yo era gobernador, pero alguna cosa que no tenemos tiempo para decirlo. Y el presidente Danilo Medina no lo sabía, que el presidente siempre estaba pendiente en mí y había una relación. Y entonces cuando él decide consultar para lanzarse, él a mí nunca me consultó, porque él sabía que yo estaba muy cercano. Podría decirle que no. Entonces nunca me consultó, él se fue para un lado y yo me quedé del lado del presidente Fernández. ¿Qué ocurrió en el 11? Cuando Leonel Fernández no iba, yo terminé apoyándolo a él, porque él había ido a mi casa, teníamos una relación. Yo participé de actividades que usted organizó para Danilo. Pero el Gran Almirante. Sí, pero antes. Bueno, pero la del Gran Almirante fue para apoyarlo. Para apoyarlo en las internas. En las internas. Me reuní varias veces con él en Santo Domingo, almorcé para el tema de la campaña del 12. Hice esfuerzos extraordinarios, personales, económicos, también a nivel general. Hice cosas que había que hacer para que ganara. Y bueno, el 16 de agosto del 12, cuando él llegó, me sacó, me canceló. Pero usted es la única persona que ha estado en Fompero. Usted es una de las pocas personas que ha estado en la administración pública en los 20 años del PLD. Usted es una de las personas que ha trabajado con más pulcritud y que ha trabajado en la línea de defender la sociedad, de defender el pueblo, de defender el patrimonio del pueblo. No se registra. Usted registra que alguien le haya hecho un expediente a alguien que esté malobrando con la cosa del pueblo. Cuando usted estaba en Fompero, usted sometió a la justicia,
los proveedores, a los generadores eléctricos. ¿Cuántos millones era que le debían al Mira, gobierno? De más de 10.000. Cuando yo llego a Fomper, yo llego como en marzo del 2010. En el 10, en el 11, se iban a cumplir 10 años, Fomper se creó en el 2001, se iban a cumplir 10 años de esa institución, de la capitalización de las empresas. Sí. Y entonces yo me aboqué, donde yo voy, investigo, averiguo, trato de hacer aportes. Y yo quiero saber qué tan efectivo fue la capitalización, porque se capitalizó Tabacalera, se capitalizó los molinos, Dominicana de Electricidad. Los molinos y se capitalizaron también en Jaina, Eje y Tabo. Entonces, investigando eso para hacer un documento que lo hice de los 10 años de la capitalización, las ventajas, los beneficios económicos, los aportes económicos que estas empresas le han hecho al país, nosotros hicimos un documento para eso, pero descubrí que en los estados financieros de Jaina, de Tabo, había una trampa, había una trama. En los propios estados que ellos establecen, financieros, había una trama, se estaba engañando el Estado Dominicano. Por ejemplo, te pongo un caso. Cuando se capitalizan esas empresas, Jaina y Tabo, eso está manga por hombro, el país está pagado y esas empresas no están produciendo energía eléctrica. Y hay que pagarle. El gobierno lo que hizo fue que para que haya un incentivo y esta gente produzcan energía, le dijo ahora a los socios, le dijo, mira, te vamos a dar 2.5 de cada peso que tú produzcas, te damos 2.5 centavos de dólares. De cada dólar, 2.5 centavos, solamente por tú producir energía como un incentivo a la producción. Somos socios. La mitad es tuya y la mitad es mía, pero tú vas a tener un incentivo especial por tú dirigir la empresa y ponerla a producir. Y eso, con el acuerdo de Madrid, de Hipólito, eso era por 3 meses, por 2 años, hasta para que eso arrancara. Pero en el acuerdo de Madrid lo pusieron indefinido. Y en vez de 2.65 lo subieron a 2.95, es decir, 3 pesos por cada 100. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, por poner tu caso, Jaina era de la energía que tú produzcas. Jaina vendió 23.000 millones de pesos en el 10. 23.000 millones de pesos. ¿Cuál es el 3% de eso? 2.95, 711 millones. Quiere decir que de lo que ellos vendieron en la sociedad antes de repartirnos, yo me he hecho 711 millones en los bolsillos. Por yo generar, por yo producir. Pero ¿qué pasa? Que de eso, de ese dinero, tú tienes que pagar un 29%, es decir, el ITEVI es 16%, un 10% de la valores, es decir, que los impuestos que tienes que pagar un 29%. Esa empresa tenía que pagar de eso 92 millones de pesos. Tiene que pagarle de lo que yo me voy a echar a los bolsillos, 92, de los 711, 92 de impuestos. ¿Qué hacían ellos? Se lo echaban a los bolsillos y los impuestos los pagaba la empresa. ¿Entiendes? Entonces eso lo hicieron en el 1, en el 2, en el 3, en el 4. Hasta que usted llegó. Sí, hasta que yo llegué. Cuando yo llegué le hago el cálculo y digo, pues tú me debes tanto. Pues ese dinero tú no puedes hacer eso. ¿Y debían cuánto? Más de 10.000 millones. Debían 10.500 millones de pesos. Ese es un elemento, pero hay otros elementos también que yo se los cuantifico. Y le digo, ¿Y qué pasó? Cuando usted va con ese expediente, usted lo somete a la justicia. No, mira, yo ¿Lo guardaron el expediente? No, ¿Lo engavetaron? Yo voy con eso, lo saco, me reúno con ellos, con las empresas, les digo, yo lo que quiero es que esto no se haga, vamos a corregir esto. Y en medio de eso, ellos comenzaron a boicotearme a mí, a no darme dinero, el dinero que tenían que darme, y yo seguí. Fue 1 año y 5 meses lo que yo duré. Quiero hablar con el presidente Fernández, no puedo hablar con él, estábamos en campaña. Hablé con Temo, que era el ministro de planificación, Economía, Planificación. Le hago una exposición de ellos, le hice una exposición a Rubén Bichara, 2 exposiciones. Le hice esa exposición a Antonio Isaconde. Rubén Bichara sabe mucho de eso, de energía. Él ha estado ligado. Él siempre ha estado ligado. Sí, ha estado de alguna manera. Cuando él fue de Sur, creo que fue director del Sur, fue de no recuerdo. Bueno, el tema es que yo estoy socializando el asunto, quiero hacerlo con los hombres de empresa, nunca me recibieron. No. Nunca me recibieron. Y cuando vamos a salir del gobierno, yo no he podido hablar con el presidente Fernández del tema, de qué hago con esto, porque yo tengo un expediente listo, preparado.
Bueno, me llega ya, va a haber cambio. El presidente me dice un día hablando aquí, vamos a reunirnos cuando pase la campaña ahora. Pero cuando pasó la campaña, él comenzó a inaugurar, todos los días inaugurando fuera del país, todos los días. Tampoco pudo hablar y con no él. tuvimos tiempo. Entonces, ¿qué yo hice? Arrancó y fue Arranqué. lo que tiene que Fui hacer. donde Jenny Berenice, que era la fiscal a la sazón, hice sometimiento. Fui donde Francisco Domínguez Brito, que era el Procurador General de la República, hice sometimiento. Pero con 3 horas, 4 horas, explicándole con detalles dónde era y cómo era. Y eso con murió, detalles. eso no pasó nada. Fui donde Vincho, que fue el que me puso caso, y que estaba en Porque la él estaba en oficina la comisión de ética. de ética. Me hizo caso. Yo he escuchado a Vincho en su programa La Respuesta hablando de ese caso. Pero me dijo, profesor, usted sabe lo que usted está haciendo. Usted tiene, Esa es la maldita vaina de este país. Usted tiene- que cuando usted se va a meter con un rico, usted tiene conciencia Sí. de lo que... Entonces yo le dije, mire, bueno, ¿qué es lo que usted está haciendo? Haciendo su trabajo, Yo le dije, cumpliendo con su deber. Eso es lo que usted está y haciendo. me invitó una tercera vez. Y me dijo, para preguntarme cosas personales. Dice, yo tengo que admirarlo a usted porque nadie tiene el valor. Y usted me ha dicho que usde sabe lo que está haciendo. Y yo, ¿verdad? Que usted Pero no- cumpliendo con su deber, eso es lo que usted Entonces está eso haciendo. fue lo que hicimos. Este país Finalmente, no tiene madre. ¿qué pasó? Cuando yo hago el sometimiento, como estas empresas cotizan en la bolsa de valores y están haciendo mala práctica, y yo lo sometí por asociación de malhechores, por robo, y cotizan en la bolsa de valores, inmediatamente se disparan los organismos internacionales financieros que le prestan a esta gente, a esta familia, y les retuvieron todo. Ellos, para librarse de eso, tuvieron que hacer una demanda, una contrademanda a Fomper, en reconversión se llama, para que les fluyan los recursos hasta que eso se descubra, porque ellos no están demandando por daño y perjuicio. ¿Tú sabes lo que pasó cuando yo salí? Que resolvieron eso. Cuando yo resuelvo eso, Jaina va a retirar la querella que yo puso en los organismos internacionales. Y le dijeron, no, pero ya esto está puesto aquí, la querella. Y entonces Fomper tuvo que querellarse por uno de los elementos, que ese que yo te dije, cargo de administración, por ese solo, se querelló, no por los 5 elementos, ese solo. Transigieron. Y no, porque hubo un fallo. Entonces condenaron a Jaina a pagar $60 millones. Pero eso no eran. No, eran No, porque 60. eran 5, eran 5 elementos. Y nada más le pusieron uno. Nada más le elemento. pusieron uno La para vaina de mejorar los la ricos, cosa. La vaina de este país. Al final... Y entonces el profesor Izquierdo, como yo decía, cuando yo introduje la pregunta, que es uno de los pocos funcionarios que ha enfrentado el poder en defensa del pueblo, en defensa del dinero del pueblo, entonces es condecorado con que lo han aislado en el No, PLD. no, cancelado. Cancelado y aislado. No, porque fíjate- ¿Por qué lo pueden cancelar de ahí y ponerlo en otro No, sitio? pero óyeme, Pero usted más nunca Roberto. lo nombraba en nada. Roberto, yo tengo 62 años. Se supone que si tú tienes 30 años en el Estado, como yo, que estaba trabajando de 79 en el Estado, Te tenían que pensiona. pensionarme, No te han jubilarme. pensionado tampoco. Anda pa'l cara. Vamos a una pausa. Esto es Opinando. Vamos a una pausa y cuando volvamos vamos a hablar, vamos a meternos más de lleno a la política, porque ya arranca del año que viene para adelante, caramba. Eso es campaña y campaña y política, aunque ya eso se está calentando. Vamos a una pausa, es breve. Llegó el esperado Blue Month de Secomsa. Aprovecha las ofertas especiales que tenemos para ti en equipos de tecnología, seguridad, climatización, línea blanca y accesorios. Ven, visita nuestras tiendas en Santo Domingo y Santiago durante todo el mes de noviembre o accede a nuestra página web secomsa.com y descubre todo lo que tenemos para ti. En Secomsa, si lo imaginas, lo puedes tener. Sí,
La verdad es que los dominicanos somos un pueblo afortunado. Aquí abunda lo que se necesita para ser feliz. Y lo más importante es que aprendimos a no quedarnos con nada. Creemos que compartir es la mejor forma de dar gracias. Por eso tenemos muchas formas de hacerlo. Compartimos nuestra historia, nuestra alegría, nuestra música, nuestra mesa, nuestra forma de ver la vida. Compartimos, porque compartir es lo que nos hace dominicanos. Indubeca, 50 años de sabor súper especial. ¡Hey, criatura! Acaban de entrar a la ciudad más linda y más limpia y a la ciudad de los reales 30 caballeros. Así que Santiago, la ciudad corazón. Porque aquí Santiago sí está lindo, gracias a Albert Martínez. Señores, Santiago está lindo, Santiago está bello. Gracias por este mural, gracias a Albert Martínez, un gran alcalde. Tiene esta ciudad bellísima. Qué linda está Santiago. Es un reconocimiento al gran esfuerzo y al ejemplo que cada uno de ellos ha significado para la República Dominicana y de manera especial para nosotros en Santiago, que en el día de hoy también los hemos declarado visitantes distinguidos. ¡Gracias, Albert Martínez! Opinando. Pero aquí seguimos con esta conversación con el profesor Izquierdo. Primarias abiertas, primarias cerradas, ganó el asunto de las primarias abiertas. Está preparándose el grupo, porque ya indiscutiblemente ya eso es una realidad, que en el PLD hay dos corrientes, la corriente danilista, la corriente leonelista. Eso no se puede ocultar. El que quiera decir lo contrario, lo que hace la gente que se ríe. Y me extrañó que Leonel, mucha gente está, porque usted participó de esa reunión, en la reunión del Comité Central. A mucha gente le extrañó que Leonel fuera el que presentara los 3 puntos que se iban a debatir en el encuentro, y que eso se sancochó a los 10 minutos, e inclusive dieron una nota discordante porque dijeron que fue unánime, y tuvo que pararse Melanio y decir que no fue unánime, y hubo gente que no dejaron hablar. ¿Ahí hubo algún acuerdo antes de llegar al...? Claro que sí, se pusieron de acuerdo. Más o menos. El presidente Yo quiero que Fernández, te me diga, el presidente Danilo. ¿buscando qué en ese acuerdo, profesor? Mira, lo primero es que el presidente Fernández no está opuesto a primarias abiertas por oponerse, sino que él ha planteado que lo que tú vayas a hacer, lo que sea, no puede chocar con la ley. Y el tema de la primaria abierta se había discutido, ya en el 2004 se había aprobado, en el 2005 la Suprema Corte de Justicia, actuando en función del Tribunal Constitucional, lo había declarado inconstitucional. La Constitución dice que todo eso que la Suprema Corte de Justicia había hecho anteriormente, que eso es, no sé cómo dicen los abogados, es la cosa juzgada. Retroactivo. No, que ya la cosa... finalmente juzgado. Lo que queda juzgado y asumido queda emitido. Eso es finalmente, que eso no se puede jugar otra vez. Otra vez. Ya eso no puede eso es definitivo. Eso es definitivo. Eso es definitivo. Y que eso lo recoge la Constitución, y que lo que se quería hacer enfrentaba todo ese tipo de cosas. Pero el acuerdo... Déjame decirte, que la Constitución del 10 es una Constitución del PLD. Sí. Y que lo que se quiere es violar la Constitución del PLD, es lo que planteó el presidente Fernández. Sí. No primaria abierta o cerrada, porque a quien más le conviene la primaria abierta es al presidente Fernández. Porque la primaria cerrada, el Estado maneja mejor por todos los empleados. Sí. El Estado dominicano, como el Comité Central. El Estado dominicano maneja, hay 700.000 empleados. 700.000 empleados. Pero mira, y tú Roberto, que esté empleado, Roberto, la mayoría del que esté empleado va a votar por el que está en el poder. Pero ese comité político no es danilista. Ese comité político que está ahí votando por Danilo, que son empleados del presidente, son ministros. Sí. Y entonces no se van en contra porque no quieren perder su empleo. Yo recuerdo. Entonces, esa mayoría en el Comité Central no es porque son de Danilo, es que son funcionarios del gobierno. Pero eso lo demostró Leonel en un artículo que hizo en el periódico Listín Diario. Claro. Cuando su chofer le dijo que el general era popular. Que el general era popular. Y le dijo, que daba los sobrecitos. ¿Tú crees que es popular? Es porque está dando los sobrecitos. Vamos a darle los sobrecitos a fulano
para que usted se vea. fue la popularidad. Sí. Igual pasa con el presidente. La gente, porque el presidente que resuelve. Sí. Y si tú tienes alguna expectativa de nombramiento o está nombrado, entonces, Tú quieres seguir en tu ¿qué cargo. pasa? Mira, Pero ¿por qué por la base de ese encuentro? mira qué ocurre ahora. Ahora ya la ley aprobó primarias abiertas, se aprobó y la ley manda a que sean los organismos de dirección de los partidos los que resuelvan si la van a hacer abierta o cerrada. O si va a ser con el padrón, si va a ser por encuesta, las modalidades que se van a utilizar. Ya en el PLD eso estaba definido. Lo que se auguraba era una división, una confrontación, que le iban a pasar rolo a Lionel y que esto se acabó. Eso era lo que estaba esperando, las expectativas que había. ¿Qué pasa Pero con no le eso? pasaron el rolo porque le aceptó, porque ella entró en un acuerdo. Pero no le pasaron el rolo, porque ¿qué rolo? Es que, ¿Pero que- qué rolo? que la votación le iban a votar 90-10 para que fueran ¿Y abiertas. bien? ¿Y qué? Porque ya eso se aprobó, ya la ley está ahí. Y entonces, ¿por qué él acepta una ley que él está luchando porque No, es que ya choca la- con la Constitución y después entonces él sale y Roberto, la presenta? es que ya está aprobado. Fue que ya se aprobó la ley. Lo que están definiendo el asunto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hacia adentro del Comité Central hay gente que lo que quiere es un rompimiento del PLD, un rompimiento con Leonel Fernández. Hacia adentro del gobierno. ¿Por qué? Porque quieren quedarse a toda costa. Y hay gente que quieren reelegirse ellos. ¿Usted cree que no va, que la reelección no va? No, yo Se creo está que no. trabajando para eso. Se está trabajando para eso, pero no va. Porque El presidente ha designado gente para que trabaje para la reelección. sí, claro, y hay planes Y en en el Santiago gobierno. hay gente No, que y yo hay- conozco que tienen planes. y hay planes están en- llamando, aquí en Santiago hay dirigentes del PLD que están llamando a asociaciones, a grupos no quiero soltar muchas prendas porque se pueden dar cuenta pero que están llamando a organizarse y hacer Sí. grupos para activar a Sí, favor de la reelección. Eso es, Entonces- esa es la gente de Palacio, ¿verdad? Ajá. Y por el otro lado está Leonel Fernández trabajando, montando sus equipos. Ajá. Tenemos actividades, ya hicimos la de agosto, estamos en la Entonces, calle el PLD haciendo esfuerzos entonces, Leonel concentrados. Lo que cuenta es que en las primarias abiertas él salga triunfante. No, mira lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros nos estamos preparando, nos preparamos para primarias abiertas o cerradas. Ahora mismo, ahora a principios del mes Y si, de diciembre. y si a Leonel lo aplastan y sucede lo que dijo Danilo en una ocasión, me venció el poder. No, es que mira, ahora mismo hay 6 o 7 gente que han dicho que aspiran a la presidencia en el PLD. Y andan Pero caminando usted en la sabe que calle. esos son haciendo el grupo para Pero Danilo. muy bien. Pero Ninguno marcan 5. Pero muy bien. Pero, oiga, no, pero- dos, pero no marcan oiga, pero 2. oiga El que esto. más marcó un 2. Pero déjame decirle, Abel Martínez, que no ha dicho que aspira, Ha marcado marca más ellos. que eso que dice que aspira. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? La realidad hoy día, aquí que estamos tú y yo sentados, si se producen unas primarias abiertas entre los que están aspirando, ¿quién va a ganar? Leonel Fernández. ¿Pero cómo que va a ganar? Pero muchísimo, a ¿Y poquitito. cómo usted está seguro de eso? Oh, pero eso es lo que Porque dice la encuesta. no es que el poder... Pero tú mismo lo has dicho, no marcan un 2, un 1 que marcan. Sí, pero... Calamarante va a marcar un 1. pero usted lo está poniendo el escenario sin Danilo. No, pero que Danilo está impedido constitucionalmente. Están trabajando para eso, Ah, profesor. pero espérate. Mire, usted pero quiere- óyeme, déjeme darle yo este estoy, dato, yo estoy espérese. yo estoy trabajando para ser rico. ¿Usted quiere que yo le dé este Yo estoy trabajando para ser Oiga, ¿qué dato multimillonario. le voy a dar? Oiga, ¿qué dato yo le voy a dar? Sí. Danilo Medina está trabajando para buscar la reelección y no es a través de la Constitución, no es modificando la Constitución. Danilo Medina va a buscar para que le quiten el nunca jamás. Un dispositivo que hay, un transitorio que solamente le aplica a él. Y ahora están trabajando para nombrar los nuevos miembros el Tribunal Superior del Electoral, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. ¿Verdad? Porque eso va para el Constitucional. Sí, te creo. Pero ya el Constitucional falló y dijo que es inconstitucional. Pero lo van a someter otra pero, vez. ok, pero para que te ubiques. Es que en este país eso Está no bien, es nada, eso pero, sucede. pero vamos a ubicarnos ahora. Almagro, el presidente de la OEA, el secretario general de la OEA, en la OEA se discutió ese tema porque eso
se debatió en Bolivia, eso se debatió en Centroamérica y ha tenido problemas. Almagro anunció que para los organismos internacionales es ilegal que se trate de interpretar la Constitución, quitar un artículo de la Constitución para poder quedarse. Pero por eso... Pero tú sabes qué trabajo, ese es otro trabajo. Tú estás trabajando para una cosa, yo estoy trabajando para la otra. Déjeme decirle. El Departamento de Estado norteamericano se ha referido al tema también. Pero déjeme decirle, es que precisamente, eso es lo que yo quiero decirle, que ellos no van a ir por el constitucional, no van a ir por el asunto de la Constitución, no van a ir por ese lado de modificar la Constitución. Pero se van a ir por el dispositivo pero óyeme, que le han puesto, se van por ahí Roberto, para ir a pelear. Roberto, pero ese es un pleito. Ahora, si él lograra eso, él no es el candidato del PLD. Él, Si Danilo logra eso... no, porque ¿y por qué? tendría que ir a la interna entonces a competir. Pero que la interna se la gana de una vez, Leonel. Ajá. Sí. ¿Tú crees? Porque el gobierno que tiene los cuartos... Profesor, aquí la gente vende su voto. No, pero no es que venda su voto. Y el que tiene cuarto es el gobierno. ¿Tú sabes El que tiene cuarto es el gobierno. ¿Tú sabes cuántos seguidores tendrá Lionel? ¿Cuántos seguidores tendrá Lionel en abril de este año que viene? 2 millones de Se seguidores. lo compran. Bueno, pues Ahí, vamos a ver. óigame, ya se está hablando que ya tienen los votos en las cámaras legislativas. Contando, y lo primero que van a votar a favor son los PRMistas. No, porque es que tú sabes cómo es que votan. Con cuarto. Con cuarto. Y ahorita van a salir No, toda la gente del gobierno con 500 jipetas llenas de sí, cuarto a comprarle sí, los votos a todo el mundo. pero el horno no está para galletica. Eso lo hicieron la otra vez. Y eso tuvo una consecuencia. que lo han hecho. Ahora, cuando Es que tú lo han ves, hecho. ya un diputado de esos que se vendieron por 10 millones, que se vendieron en las elecciones pasadas, ya no son 10 millones que quieren. No, hombre, lo tienen. Acaban de aprobarle un préstamo de $100 millones. Lo al van a presidente. intentar, pero eso. Profesor, al presidente Danilo Medina, en un día le aprobaron $100 millones, 60 millones Roberto, en China y 40 el Banco Roberto, Interamericano de Desarrollo. En el 2015. Y déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. En una ocasión que Hipólito Mejía buscó la reelección, compró a todo el mundazo y compró como 8 Yo era del diputado, PLD. 11, y un senador. Yo era diputado y lo en esa votaron época. y lo han recogido el PLD otra vez. Yo era diputado en esa época. Sí, yo lo sé. Pero déjame decirte lo siguiente. Óyeme, yo quiero que tú... ¿Cuánto le ofrecieron a usted, profesor? No, a mí no. A mí Es no, verdad porque, que- no, porque ellos saben es a quién lo verdad que usted ofrecen. es un duro en eso. Ellos saben a quién lo ofrecen. Ellos- a mí nadie se me acercó. Usted es un duro. Porque ellos saben a quién le Usted es ofrecen. un hombre honesto. Mira, déjame decirte esto, Roberto. Las condiciones tienen que estar dadas para un movimiento como eso. En el 2015, las encuestas decían que el 66% de los dominicanos estaban de acuerdo con modificar la Constitución. 66%. ¿Por qué no se armó un lío? Porque la población, 2/3 de la población entendía que la reelección era posible, que Danilo debería reelegirse. Ahora es lo contrario. Tú sabes, lo contrario. Y si ellos se imponen. Ahora, Y si se impone. ahora, el 7. poder, Mira, el poder lo impone. ¿Qué mira, va a hacer de Leonel? 7 Se va a sumar a hacerle no, campaña a déjame Danilo. decirte, 7 de cada 10 dominicanos dice que no. ¿Qué va a ocurrir con esos 7 de cada 10? eso que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurrió en Uruguay hace un tiempito? En una circunstancia parecida, queman el Congreso, le pegan candela al Congreso. Cuando fueron a discutir. Aquí no hacen nada. No, esa es, mira, Aquí no hacen mira, nada. cuando 7 de cada 10, Aquí no hacen nada, profesor. pues yo te voy a decir una Esto cosa. es un país de Oye, amemao. anótalo. Cuando 7 de cada 10 estén en contra, yo te voy a decir una cosa, yo que no tengo una bola de cristal, a que no se apruebe en ese Congreso, tendrán que llevárselo para el Palacio, para un río, para un resort, Pues van a porque ser- en ese Palacio no se aprueba. Bueno, esa es una buena. Tú no te recuerdas. Es una primicia para el programa. Oye, es una primicia. tú recuerdas cuando se aprobó, se quería aprobar la ley de lema, en las contradicciones reeleccionistas que tenía el PRD, Sí. que la ley de lema era que el PRD llevara varios candidatos y que después los otros votos de los que salieran bajitos, más bajitos se le sumaran al que estaba arriba, para poder resolver el problema interno del PRD. El pueblo se tiró a la calle, no pudieron sesionar allá, en esa época, en 2004. Si aplasta, ¿cuál sería la posición de Leonel si lo aplastan? No, acá Leonel no lo van a aplastar.
Pero es posible. Mira, profesor, oye, que no, oye lo que te voy a decir, que Roberto. nosotros Mira, vivimos en República mira, Dominicana. Roberto. Aquí todo es posible en política. Oye, Roberto. Mire, cuando yo veo una persona como Euclides Gutiérrez Félix que activando para la reelección. No, pero déjame Cuando decirte yo esto. veo Mira, dirigente yo ahí no quiero ver. emblemático Mira, de ese partido. ninguno de ellos Óyeme, pueden no. activar para la reelección. Te voy a decir lo siguiente. Oye lo que te voy a decir. Mira, hay un acuerdo de 2015, notariado, firmado por los 35 miembros del comité político para modificar esa constitución. 15 puntos para posibilitar modificar la constitución. Entre ellos que los senadores que se quedaron fueran candidatos y se quedaran. Entre ellos que los diputados fueran candidatos y se quedaron. ¿Tú recuerdas Eso esos lo van a puntos? poner otra vez. Hubo un pleno nacional de dirigentes, yo era de la Comisión Nacional Sí, Electoral, sí, electoral. donde se aprobó ese contrato, ese pacto de los 35 miembros firmados por Danilo Leonel y todos los otros. ¿Tú recuerdas eso? Sí. Hay un pacto, ¿verdad? Ahora se modificó la Constitución a partir de ahí. Si eso volviera para atrás, ahora, ¿qué pacto se haría? No hay posibilidad de pacto. ¿Tú sabes qué pasaría? Se diría Lionel del partido. No, Si lo se divide el PLD. Si lo ap- No. No, Leonel no tiene que irse, Leonel es el presidente ¿Y del cómo PLD. pero para dividirse tiene que irse, porque No, ¿y si, por él se qué? queda- si ese queda en el PLD tiene que hacer campaña para Danilo. No, pero ¿quién te digo a ti que Danilo va a ser candidato del PLD? Pero ven acá. Es posible. Pero es posible. Pero yo tengo nosotros tenemos un 50%. Usted dice que no, yo digo que ¿Por sí. qué tiene mayoría en el Comité Porque Central? están trabajando para eso. Pero no es Y eso. y van a hacer. Es que hay un pacto, mira, Profesor, Roberto. oiga, eso se rompe. Roberto, Eso- pero es que si se rompe el pacto, entonces se rompió todo. Porque si Pues tú si me pues lo mira, van a romper. tú le Oiga, dices a mí, profesor, mira, pero tú, oiga esto, tú oiga me vas a bien. decir a mí, no, pero Déjame darle un dato, déjame darle un dato. déjame darte este. Tú me dices a mí, a José Izquierdo, que hubo un pacto y que yo trabajé en el 16, pese a que me sacaron de gobierno, salí fuera. Trabajé porque mi partido hizo un pacto y en ese pacto se acordó que la reelección, que tipo Estados Unidos, que Danilo juró ante el país, ante el pueblo, ante el partido, que no volvía más. Tú me dices a mí que yo tengo que volver a salir a trabajar por Danilo. Yo salí en el 16, pero ahora no. Pero déjeme decirle algo. Pero ahora no. Pero el tema es que Danilo va a buscar la reelección. Mire, Pero bueno. Usted sabe lo que están haciendo. La va a buscar. Usted sabe que se está activando para buscar la reelección. Oiga, otro punto que están activando. Van a volver a reelección por reelección con los senadores y diputados. Como las elecciones ahora, las próximas elecciones son separadas, esas son de las cuestiones que van a tratar en la modificación de la Constitución, que las elecciones vuelvan a ser unificadas, para poder, porque diputados y senadores no van a entrar, dizque, sí, reelección por reelección, pero ¿cómo nos aseguramos que me van a respetar mi reelección si las elecciones son separadas? Roberto. De los puntos que van Roberto, a tratar en las de elecciones, unificarla. Roberto, en las elecciones pasadas, ese pacto se llevó como a 15 miembros del Comité Central, como a 10 legisladores. ¿Tú no recuerdas? Que se fueron del PLD por ese pacto y que se fueron a otro partido. ¿O te menciono alguno? Se fue Minú, sí, se sí. fue el amigo cantante de Sí, la zona de este, la zona se este. fueron diputados, se fueron Manuel Jiménez. Jiménez, se fueron otros. ¿Tú te crees que todos esos muchachos que están aspirando a diputados van a aceptar otra vez que le impongan a los que están, sin ir a una primaria? ¿Tú te crees? Es que dicen que dicen que Danilo le tiene miedo a Lionel. Que Danilo tiene miedo a entregar. Porque le tiene miedo a Lionel. esa parte- Porque hay mucha gente que están diciéndole al presidente, le están quemando el oído, de que Lionel se va a empatar lo de Quirino. Pero esa parte es especulación. Y el PRM, ¿qué le ofrece? Entre Lionel y el PRM, ¿qué le conviene más? Lionel. Lionel. Bueno, profesor, ha sido un placer conversar con usted. La actividad del 2 de diciembre, eso va. Va a ser el 9. El 9 de diciembre. Te lo estoy diciendo aquí por primera vez, lo Otra sabe el país. primicia del programa. Lo sabe el país, lo sabe aquí. el 9 Lo de diciembre. rodamos del 2 al 9. 9 de diciembre es domingo. Sí, Será en la Gran en la Arena. Gran Arena del Cibao. Ahí es que va, en la capital fue 1 millón y contando. Sí, El de aquí aquí es es 1 millón 2 y medio. millones, No, aquí 1 millón y 1 millón medio. y medio. Para marzo debemos tener, pero la actividad se va a hacer en Pero se abril. de 2 dice millones. que hay un desafío de Lionel. Es que no le gustan a los danilistas algunas actuaciones de Lionel.
porque Danilo dijo que iba a hablar en marzo. Entonces Lionel le ha puesto ese tercer encuentro para marzo. No, nosotros lo dijimos primero, era marzo. Ellos saben que nosotros estamos trabajando para marzo. Ay. Qué barbaridad. Profesor, muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos que juntarnos con más frecuencia en el programa porque mire, hoy dimos 2 primicias. Amigos, el profesor José Izquierdo, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, ha sido nuestro invitado de hoy. Gracias. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.